Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Buenos días, hermanos, a todos. No sé si nos quieras guiar en una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú y tu Espíritu Santo nos permitan hablar, Señor, con sabiduría, con inteligencia y sobre todo que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser luz, que podamos ser como tú, Padre, para poder, Señor, llegar a las personas y que podamos, Señor, vivir nuestras vidas y tener una intimidad contigo, como ha sido siempre tu deseo, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. ¿Sí nos oyen? Sí. Bueno, venimos estudiando el libro de Éxodo. Como todos sabemos, es el segundo libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La parte de arriba no la vamos a ver porque simplemente es para orientarnos en el mapa en donde estamos ubicados. Prácticamente estamos estudiando hasta este nivel, ¿no? De aquí para allá pues fue toda la parte del Génesis. Ahorita estamos metidos muy profundamente en la parte del Éxodo. Si se fijan, desde la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos ya platicando los primeros capítulos del Éxodo. Platicábamos, no lo voy a mencionar, simplemente para que nos acordemos, toda la parte de la salida, ¿no? La salida de Egipto con Moisés, ¿no? Antes de la salida, todo este tema de las plagas que estudiamos, la confrontación con el faraón, etcétera. Pero hoy estamos prácticamente adelante de los capítulos allá por el 19, 40, en donde prácticamente ya Moisés va dirigiendo al pueblo hebreo hacia el Sinaí, que es esta parte que está aquí, ¿no? Hacia esta parte en donde prácticamente Moisés los guía a este pueblo hacia ese lugar como parte de su camino. Por ahí hablábamos que eran 3 meses los que llevaban aproximadamente en ese camino. Y ahí es donde invita a Dios al pueblo de Israel a tener una relación, un pacto con él, ¿no? Esta parte va a ser muy importante en el momento de este estudio, porque ahí es donde vemos las promesas que Dios les va a dar a los hebreos, ¿no? Prácticamente los empieza a moldear en sus leyes, les empieza a dar en el monte Sinaí toda la parte de sus mandamientos. Inclusive también vamos a ver ahí toda la parte que les hace la promesa que van a ser un reino de sacerdotes prácticamente como pueblo hacia las naciones, que ellos se convertirán como en representantes, ¿no? En ese sacerdocio, y mostrarán a todas esas naciones pues que la verdad de Dios, ¿cierto? La presencia, adelante por favor. Acuérdense que la presencia de Dios en el Éxodo en esos tiempos se presentaba en el día como en una forma de una columna de humo, y en la noche con una columna de fuego. Así es como Dios iba guiando a su pueblo. Y obviamente Moisés empieza a tener una relación porque le pide subir. Recuerden que Moisés sube ahí al monte no solo una vez, inclusive sube varias veces, sube 2 veces y sube varios días, 40 días, 40 noches. La primera ocasión sube a la parte de la entrega de las tablas, ¿no? De los 10 mandamientos, inclusive también para la parte de la construcción del tabernáculo, o esta especie de diseño que Dios le pide para adorar. Moisés le es entregado entonces todas estas normas básicas para poderse guiar como pueblo a través de una relación con él. Y una vez que Dios lleva esta relación al siguiente paso, obviamente le pide a Moisés que el pueblo viva pues en una santidad, ¿no? Y él quiere morar con ellos. La idea que ahorita vamos a platicar más adelante es la idea de qué significa no solo los mandamientos, sino el tabernáculo que Dios le manda a construir a Moisés, que ahorita en un momentito Mayra nos va a empezar a ayudar a describir. Bueno, Dios le pide a Moisés que haga un santuario para que Dios habite en medio de su pueblo. Para Dios era importante el que ellos tuvieran una relación, Dios y su pueblo tuvieran una relación. A partir de Éxodo 25 al 31, Dios escribe a Moisés se le dan los planos de cómo construir el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo va a ser
un lugar en el cual va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué es importante que estudiemos el tabernáculo? Unos 50 capítulos de la Biblia hablan acerca del tabernáculo, en toda la Biblia. Representa el verdadero tabernáculo que está en el cielo. La ruptura del velo que ocurrió cuando Cristo murió, nos acordamos todos que el velo se dividió en dos, de arriba a abajo. Es importante solo cuando entendemos el tabernáculo. Los elementos del tabernáculo expresan simbólicamente la mayoría de la verdad del Nuevo Testamento. Y estudiar el tabernáculo fortalecerá nuestra fe y aumentará nuestra comprensión de lo que Dios quiere para su pueblo y para nosotros. Bien, entonces aquí empezamos. Sí. No, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Sí, es de arriba para abajo. Ahorita lo checo. Sí, según lo que yo recuerdo por haber... el micrófono, porque no se oía. Según lo que yo recuerdo, por lo que he oído, se abrió de arriba para abajo, ¿no? Y se abre cuando muere Cristo, ¿se refiere? Ajá. Sí, claro. Roto, lo normal de abajo para arriba. La duda. Ok. Bueno, recordemos que cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, ¿recuerdan cuando mueren los primogénitos y inclusive el hijo del faraón? Lo sacan y dicen, ya, váyanse, inclusive les dan, pues vamos a decirlo así, sus riquezas, ofrendas, regalos, oro, etcétera. Salen, con tal de irse, dice, denles todo prácticamente. Entonces ahí sí me gustaría ver si alguien me puede ayudar, por favor, a leer el capítulo 25 del libro de Éxodo, del 25 del 1 al 9, por favor. Éxodo 25 del 1 al 9, ¿quién me ayuda a leerlo? Por favor. Porque recuerden que eran esclavos ellos, ¿no? Entonces salieron pero con muchas riquezas, ¿no? Y ahí vamos a ver la parte en donde Moisés les entrega estas riquezas. De arriba abajo. ¿Alguien me puede leer Éxodo 25 del 1 al 9, por favor? Sí. ¿Del 1 al 9? Sí. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bien. Hermano, ¿nos puedes ayudar ahora con Éxodo 35? Del 4 al 9, por favor. Éxodo 35, del 4 al 9. En lo que lo busca, si se fijan aquí, ya Dios le pide empezar a separar una serie de materiales para empezar la construcción de una cosa que en ese entonces le dijo, vamos a hacer un tabernáculo, que es el lugar donde Dios quería habitar y convivir con ellos, ¿no? Adelante. Claro que sí. 35, del 4 al 9. Claro que sí. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado de las especias y el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de enjaste para el efod y para el pectoral. Bien. Entonces, más que entrar en el detalle de los materiales, aquí era importante entender cómo Moisés le da la instrucción y él después hace, bueno, más adelante,
toda la instrucción de todos los materiales que tenía que usar para los muebles, para la circunferencia, era un rectángulo más bien, o sea, la parte perimetral más bien, de este tabernáculo que ahorita en un momento Mayra nos va a ayudar. Y esto es bien importante. ¿De dónde lo sacaron? Lo habíamos platicado, de todas las riquezas que traían ya como pueblo que había sido altamente prosperado en Egipto, y que inclusive los egipcios se los dieron para que se fueran ya después de las plagas que platicamos la vez pasada. Una especie de liquidación. Muchas gracias. Entonces, por favor, vas tú. Sí. No, todavía no, perdón. Discúlpeme, es que lo tenemos dividido y yo pensé que iba Mayra, entonces yo sigo todavía. Entonces, ahí prácticamente, ¿qué pasa? Dios le dice a los hebreos, le dice a Moisés, ¿dónde me voy yo a declarar hacia ustedes? Y lo va a hacer a través del arca del pacto. El arca del pacto es esta fotografía que pusimos aquí, que está en el libro de Éxodo 37 del 1 al 9, que es parte de lo que hemos leído, y en Éxodo 25 del 10 al 22. Si alguien me quiere ayudar a abrir la palabra, por favor, para leer Éxodo 37 del 1 al 9. Sí, ¿no? Perdón, del 25 del 10 al 22. Es que aquí me... ...25 del 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bien, entonces aquí prácticamente lo podemos ver en pequeño porque pues bueno, ahí está la gráfica. Aquí como que empezamos al revés, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? A lo mejor debíamos haber entrado de afuera para adentro, pero bueno, al final aquí adentro este es el tabernáculo, ¿no? Toda esta parte es la que le mandó a hacer Dios a Moisés, y adentro de ese tabernáculo estaba dividido en 2 partes. La última parte que estamos leyendo ahorita es donde estaba el arca del pacto, que tenía un propiciatorio, estaba todo cubierto de oro, y el propiciatorio dice por ahí que es para quitar la ira de Dios de alguna manera, y adentro del propiciatorio estaban 3 elementos. Rápido, esto es un tema más cultural que otra cosa. Estaban las tablas que Moisés había subido a traer en segunda ocasión, porque recuerde que las primeras pues las rompió cuando vio que el becerro estaban adorándolos, cuando él tardó 40 días. Estaba creo que la vara de Aarón, y también el maná, me parece, ¿no? El pan, exactamente. Entonces, esto es el lugar santísimo en donde entraba el sacerdote, que en este caso era Aarón, corríjame, pastor, creo que era Aarón. Y ese era el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Después vamos a ver más adelante la parte del lugar santo, que es el antesala, es el lugar santísimo, ¿correcto? Ajá, es una tapa, exactamente. Esta cubierta que está aquí, que nos acaba de leer Dani, ese es el propiciatorio en donde el sacerdote entraba y pues daba como una aspersión, derramaba la sangre para el perdón de los pecados del pueblo, y entraba una vez al año, prácticamente, ¿sí? Entonces, Mayra ahorita nos va a hablar un poquito más de la parte del trasfondo hacia el Nuevo Testamento de esto. Les voy a pedir que busquemos Hebreos 2:17, por favor.
Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en el que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora, ¿alguien me podría ayudar a leer Hebreos 8, 1 y 2? Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí vemos entonces que estamos obviamente empezando desde el lugar santísimo hacia afuera, ¿no? Y empezamos así porque nuestro el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, y ese es Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él hizo la expiación por nosotros, que es la eliminación de la culpa a través de un tercero, que es Jesucristo. Él pagó nuestra culpa al entrar ahí. Jesucristo entonces es nuestro sumo sacerdote al derramar su sangre. Y el sumo sacerdote, si recordamos, él esparcía primero la sangre por él mismo y después lo hacía por todo el pueblo. Jesucristo simplemente entró y derramó su sangre por todos nosotros, ¿no? Y eso nos muestra la misericordia de Dios y nos recuerda que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces ahí, si nos salimos, si vamos caminando, digamos, de este lado, porque aparte la orientación del tabernáculo era así como estamos Mayra y yo. De este lado estaba el lugar santísimo, después el lugar santo, después estaba el atrio, y ya se acaba, bueno, el atrio que era muy grande, y veía hacia el oriente, hacia donde sale el sol, y de este lado estaba el poniente, norte, sur. Esa era la orientación del tabernáculo, esa tenía cierta importancia. Pero si se fijan, saliendo del lugar santísimo y pasando al lugar santo, que había una cortina muy ancha, inclusive dice que era, decía ahorita el pastor, pues de por sí era muy difícil romperla, y lo normal era que se rompiera de abajo para arriba. Cuando muere Cristo se abre de arriba para abajo, que eso es cuando... Sí, era un grosor muy fuerte. Dicen algunos historiadores que si hubieran puesto a 2 caballos jalándola de un lado al otro, no la podrían haber roto, ¿no? Era de verdad una cosa muy pesada y muy gruesa que no se podría romper tan fácilmente. Por eso es algo milagroso que se haya roto y de arriba abajo, ¿no? Entonces, saliéndome del lugar santísimo, entro al lugar santo, donde entraban los sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes de Leví, de la tribu de Leví, y ahí había 3 elementos muy importantes: el incensario, donde quemaban incienso, mirra, canela, una serie de cosas que quemaban ahí. Estaba, digamos, de frente antes de entrar al lugar santísimo. De uno de los costados estaba el candelabro de 7 brazos, y estaba una parte donde había una mesa que era la mesa donde había 12 panes, que esos 12 panes simbolizaban los 12 tribus de Israel. Y ahí es bien importante esto, porque lo vamos a hacer un poquito también esa analogía al Nuevo Testamento, o esa transferencia al Nuevo Testamento. Por ahí váyanme por favor ayudando a abrir Juan 6:51, si son tan amables. Pero en lo que lo van abriendo y alguien me levanta la mano que lo quiera leer, los panes en el Antiguo Testamento, Juan 6:51. Ahorita nos los lees. Juan 6:51, el Evangelio de Juan 6:51. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y en la actualidad, ¿qué hacemos cuando queremos convivir con alguien? ¿Nos reunimos a qué? A comer. De alguna manera, Dios lo que quería era también tener una relación con su pueblo a través también de este compartir, ¿no? No solo en la antigüedad, sino hoy, cuando queremos compartir, pues nos sentamos a comer a la mesa con la gente. Entonces, ayúdenme, no sé quién tiene ya Juan 6:51, por favor,
Fuerte. Yo ¿Qué soy dice? el pan ¿Otra vivo. vez? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, Jesús que dijo, yo soy el pan, ¿no? Yo soy el pan de vida, dice Jesús, ¿no? O sea, fíjense que al final todo el trabajo que vino a hacer Jesús en el Nuevo Testamento, de morir en la cruz, etcétera, está simbolizado en este tabernáculo. Prácticamente Él vino a cumplir todo esto, ¿no? A través de Él podemos tener cercanía con Dios, sí, efectivamente, a través de Jesucristo podemos entrar en ese tabernáculo y tener convivencia con el Señor, por supuesto que sí, y habilita la presencia de Dios. O sea, Él es el intermediador entre Dios y los hombres, así dice el Nuevo Testamento, y con Él podemos tener intimidad por medio de Él y su muerte en la cruz, a través de este sacrificio con nuestro Señor, porque ese es, digamos, el mediador, por eso vino a morir Jesús. Entonces ya hablamos de la parte del lugar santísimo, el lugar santo que es el antes del lugar santísimo, en donde se encontraba esta parte que se encuentra de este lado. Y ¿alguien me puede leer el libro de Apocalipsis 3:20, por favor? Apocalipsis 3:20, Martita, ¿o quién? Es el último libro del... Apocalipsis 3:20. Fuerte, Martita, por favor. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. O sea, al final Jesucristo lo que quiere tener es una relación con nosotros, ¿no? Haciendo el símil, o sea, el sacerdote entraba, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo empezaban con el sacrificio, había una situación donde se lavaban los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y al entrar acá, y el simbolismo que tiene esto es que Dios es el pan de vida prácticamente. Con Él podemos tener relación por medio de Él con nuestro Señor, ¿correcto? Sí, otra cosa del tabernáculo que es importante ver con esta mesa de los panes es, pues, ¿por qué había pan en un tabernáculo? ¿Por qué? Si no era un lugar para ir a pedir perdón por los pecados, ¿no? Entonces, ¿por qué pan? Porque eso es lo que quiere Dios, que es lo que decía Alex, ¿no? Dios cuando perdona nuestros pecados, Él está dispuesto a tener una convivencia con nosotros. Él quiere que estemos íntimamente ligados y creo que todos hemos experimentado que cuando queremos conocer a alguien lo invitamos a nuestra casa, comemos con él, ¿no? Yo recuerdo cuando llegamos a esta iglesia, los primeros que nos invitaron a comer fueron los pastores, nos quisieron saber quién éramos, ¿no? Y nos invitaron a comer y eso hizo una cercanía maravillosa desde pues las primeras semanas que llegamos a esta iglesia, ¿no? Porque lo conocimos y ellos nos conocieron y eso fue maravilloso, ¿no? Es una hermosa experiencia conocernos unos a otros y eso es lo que el Señor hacía en esto. Él perdona los pecados, se olvida de ellos y entonces ya quiere como una comunión con nosotros. Que eso es lo maravilloso de este pan, ¿no? Que así y por eso en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él abre la puerta y entra y cena con nosotros, ¿no? Pasa tiempo con nosotros, que eso es maravilloso. Después está el candelabro de los 7 brazos. Vamos a leer Éxodo 25, 31 al 40. Éxodo 25, 31 al 40. ¿Quién quiere leerlo? ¿Dudas? Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero.
Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Como podemos ver aquí, recordemos que en el lugar santo, lo único que pasaba de luz era la luz de este candelabro. No había ninguna luz porque estaba cubierto, ¿no?, por todos lados. Entonces esto nos habla de que Dios es la luz. Jesús es la luz del mundo, ¿recuerdan? Y Dios nos mandó a ser, pues como el sol refleja la luz, así nosotros. Nosotros debemos de reflejar esa luz. Nosotros debemos de llevar luz al mundo. Y ese era el propósito de Dios y es el propósito de Dios. Que su pueblo Israel fuera distinto y trajera luz a la humanidad. Y ahora nosotros podemos reflejar esa luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz que nos permite hablar y compartir a otros. Que eso es lo importante, que nosotros seamos luz. Que cada día donde estemos podamos reflejar esa luz al que convive con nosotros. Así como ahora está el virus de que pues no nos abracemos, no nos besemos y no nos acerquemos porque nos contagiamos, pues nosotros tenemos que hacer pues como un virus, pero no virus, ¿verdad?, sino luz. Esa luz que llega a las personas aunque no quieran, pero llega, ¿no? No, nadie nos queremos contagiar, no. Pero pues algunos se van a contagiar, ¿verdad?, aunque no quieran. Así debemos de ser, una luz que llega y que invade y que pues te refleja de tal manera que puedas ver esto, ¿no? Lo maravilloso del tabernáculo es ver cómo Dios, desde que lo creó, ya pensaba en nosotros. Eso es maravilloso. Bueno, a mí me encanta pensar eso. Dios ya pensaba en mí cuando hizo esto. ¿Por qué? Porque sabía que yo no iba a poder entrar a ese lugar, sin embargo, Él me envió a su Hijo para que yo entre a ese lugar, para que yo pueda hacer luz, para que yo pueda vivir en esto, en esta maravilla. ¿No se les hace impresionante, increíble, que Dios piense en nosotros, ¿no? Y ya lo pensaba en este tiempo. O sea, ni siquiera nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nuestros chonos, nadie pensaba en nosotros, pero Dios ya, ¿no? Y esto es maravilloso. El lugar santo estaban el pan y el candelero, y en el lugar santísimo, como nos dijo Alex, estaba el arca, ¿no? La presencia de Dios. En el lugar, sí. A ver. Si nosotros nos fijamos, todo es el tabernáculo. Las diferentes tribus, las 12 tribus, se acomodaban alrededor del tabernáculo. Por la entrada estaban los levitas. O sea, en la noche Moisés dormía aquí, en la puerta, pero todas las familias estaban alrededor del tabernáculo. Y aquí está la figura. Cuando se mueven con todo el tabernáculo, caminaban todas las familias en orden, cada quien colocada en su cada cual, todos alrededor de la iglesia. Entonces, tú y yo estamos en este negocio para siempre, todos buscando al Señor, caminando juntos, y nos reunimos, porque a esto se le llamaba también el tabernáculo de la reunión, para adorar a Cristo, pero vamos todos juntos. Entonces, por eso, este pastor que está hablando, está para servirte a ti, a cualquier hora, el día que se te ocurra, porque vamos caminando juntos. Pero yo necesito que tú, que es la familia Pérez y la González y la Hernández, no te salgas del huacal. Vamos todos juntos. Dice la Biblia que caminaban al paso
de los niños y de las mujeres recién paridas. Y yo nunca he estado parido, pero sí veo cómo caminan y caminan despacito. Todos juntos estamos en este asunto. Muy bien, gracias, pastor. Por aquí hay algunas dudas. Me voy a permitir porque como que no lo estamos entendiendo, o sea, nosotros no lo estamos explicando muy bien. O sea, si eso es todo el tabernáculo, ahorita ya vimos el lugar santísimo, ¿no? El lugar santísimo donde bueno, no, yo sé, o sea, véanlo como que lo estoy pintando de allá para acá, pero ya dijimos que es de acá. Este es el arca, porque Mariana decía, es que acá está el candelero de las, ¿no? Estaba el incensario y aquí estaba la mesa de los panes, ¿correcto? Y eso es lo que había en el lugar santo, lugar santísimo, lugar santo. Y aquí está la parte del atrio que ahorita nos acaba de explicar el pastor, en donde efectivamente todo este centro es el lugar, digo, es el tabernáculo. Iban caminando en orden y obviamente cada tribu iba, bueno, aquí lo pintan hasta en forma de cruz, ¿no? En forma de cruz, iban caminando alrededor, era el centro. Ahorita en la clase nos decía Jorge, pues era como el Zócalo, ¿cierto? Era como el Zócalo. Y entonces, a lo mejor es extraño para nosotros, pero así era la forma en que el sistema de sacrificios nacional de los hebreos era, porque esto todavía era nacional, no era mundial, ¿eh? ¿Se acuerdan que alguna vez ya lo platicamos? Entonces aquí es bien importante entender esta parte, y este tabernáculo que ven aquí, si se fijan, era como Quitapón, ¿no? Era como un circo. Conforme iban caminando, porque acuérdense que a partir de aquí se echaron 40 años, pues la verdad es que para llegar a la tierra prometida se pudieron haber echado 3 meses, pero Dios ya platicamos que quería tratar con ellos, y aparte había la promesa que nadie de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Los trajo 40 años con este tabernáculo en donde el sacerdote entraba diario a hacer sacrificios y el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. El sumo sacerdote nada más entraba aquí y tenía ciertas vestiduras que inclusive si entraba impuro podía caer muerto porque era la presencia de Dios, y le sonaban unas campanitas mientras, como yo me estoy moviendo, sonaban. Si dejaban de sonar había que jalarlo, porque si se metían ellos, pues también podían caer muertos. El único que entraba acá era Aarón, y acá entraba la tribu de Leví en el lugar santísimo a hacer todo lo que acabamos de platicar. Y aquí ahorita vamos a ver la parte del atrio en donde el pueblo entraba a entregar prácticamente los corderos o los becerros, creo que también, dependiendo de lo que tuviesen, sin mancha, primogénitos. Y Moisés, el pueblo entraba y salía prácticamente, ¿no? Estaba aquí a la puerta prácticamente, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante lo que acabamos de leer, porque prácticamente este lugar santo que acabamos de platicar separaba al pueblo prácticamente pues del lugar donde se hacían estos sacrificios, ¿correcto? Digamos, era una separación entre Dios y su pueblo, porque él tenía pues santidad completa. Es una especie de barrera, y el velo que acabamos de platicar simboliza a Jesucristo. Por eso cuando él muere, si alguien me puede leer por favor abrir el libro de Mateo 27:50 de Mateo, perdón, 27:50 de Mateo, 50 y 51. Cuando él muere, ahorita vamos a ver, nos los va a leer alguien, cómo es que lo que platicamos ahorita con el pastor se rompe este velo que era muy grueso, de arriba para abajo. Por eso simboliza ese velo a Jesucristo, ¿no? A ver si nos... 50 al 51. 27 del 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Prácticamente Jesucristo abrió ese lugar santísimo para que nos diera entrada a quienes, a nosotros. O sea, ya con la muerte de Jesucristo como sumo sacerdote, nosotros ya somos un pueblo de sacerdotes que podemos entrar a través del sacrificio de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo al lugar santo, sino al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar, y ya no solo es un sacrificio para el pueblo hebreo, sino es para toda la humanidad que quiere entender este sacrificio, ¿correcto? ¿Alguien me puede leer Hebreos 10 del 19 al 20, por favor? Hebreos 10 del 19 al 20. Mi hermano me encantó la voz que tiene, a lo mejor me gusta mucho que nos los pueda leer porque esto es bien importante, le oímos como si tuviera micrófono. Hebreos 10 del 19 al 20, por favor. Y después alguien váyame buscando Hebreos 9.
Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, en el que abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se fijaron? O sea, tenemos libertad para entrar a través de su muerte, porque Él ya murió en la cruz, hasta el lugar santísimo que antes el pueblo no podía entrar ni siquiera más que a esta parte de aquí, ¿no? Hebreos 9, del 11 al 12, por favor. Hebreos 9, del 11 al 12, ¿alguien me lo puede buscar? Ese, Martita, por favor. Sí. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Muy bien, fíjense, lo voy a repetir porque esto es impresionante. Dice Hebreos 9, del 11 al 12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Antiguamente entraba, este es el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Aquí estaba el velo, Marian, aquí estaba el velo que se abrió. Y entonces entraba aquí y dice, vino a hacerlo ahora Jesucristo, sobre todas las cosas, dice, buenas ha venido. Él entró en el tabernáculo superior, fíjense lo que dice aquí, esto es bien importante, y más perfecto que está en el cielo. Quiere decir que este tabernáculo, que es un diseño que Dios le dio a Moisés, es una recreación del tabernáculo que hay en el cielo. En el cielo hay algo igual, nada más que este está hecho con manos humanas y con materiales humanos. Aquí dice, el cual fue hecho por manos humanas, dice más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho con manos humanas, el del cielo, ni forma parte del mundo creado, el que está en el cielo. Esta es una representación del que hay en el cielo. Con su propia sangre, dice la palabra, no con la sangre de cabras ni becerros. O sea, Él sacrificó a Dios Padre, a su Hijo, para que por su propia sangre, en un sacrificio único y perfecto y ya definitivo, ya no hay que estar matando corderitos cada día o cada año por la expiación de nuestros pecados, dice, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró que nuestra redención eterna. O sea, Hebreos aquí 9 del 11 al 12 es impresionante, porque te describe en el Nuevo Testamento exactamente lo mismo que vino a hacer Jesús en lo que hacían en el Antiguo Testamento, y con su muerte pasó por todos los pasos del tabernáculo, ¿correcto? Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver la parte inicial. Les decía yo que como que empezamos al revés, ¿no? Cómo los sacerdotes entraban y hacían todo esto, ¿no? El velo, recuerden que simbolizaba ¿a quién? A Jesucristo, ya lo platicamos. Y ahorita Mayra nos va a hablar del altar de bronce, ¿correcto? Perdón, Éxodo 27, 1, 8, si me ayudan, por favor. Sí. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que fue mostrado en el monte, así lo harás. El altar obviamente era para el sacrificio. Obviamente era algo para que pudieran entrar al lugar santo. Estaba justo en el medio. Lo que quería decir esto al pueblo es que si querían acercarse a Dios, lo tenían que hacer forzosamente a través de un sacrificio, del derramamiento de sangre.
si vienes a la presencia de Dios, tenías que traer sangre, tenías que sacrificar a alguien para poderte presentarte. Eso era lo que te permitía acercarte a Dios. Si no hacías un sacrificio, no había manera de poderte acercarte a Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que apunta a la persona de Jesucristo. Por eso actualmente nosotros ya podemos acercarnos a Dios directamente, porque Jesucristo derramó su sangre y eso nos hace aptos para entrar ante Dios. Vamos a leer Hebreos 9, 23 al 28, por favor. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí podemos ver que este sacrificio que hacían era imperfecto, porque tenían que volverlo a hacer una y otra vez. En cambio, cuando Jesucristo muere en la cruz, es sacrificado y es un sacrificio perfecto, y por lo tanto solamente lo hace una vez. Es importante recalcar que aquí el material del altar cambia a bronce, y cambia a bronce, de oro a bronce, ¿no? Todo antes había sido de oro, ahora este es de bronce, porque el bronce es el elemento del sacrificio y del perdón, ¿no? Y entonces el sacrificio perfecto es el que nos une a Dios, nos permite entrar a través de su Hijo Jesucristo por la sangre. Y esto es muy importante, que no tenemos entrada para con Dios, no podemos estar cerca de la presencia de Dios si no hay un sacrificio de por medio. Por eso estaba en el medio y al principio, ¿no? Y en resumidas cuentas, para ya terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, ahora sí haciéndolo como iniciaban, porque lo hicimos al revés. Recuerden, ¿no? El pueblo estaba fuera del tabernáculo, ¿no? Tenía ciertas medidas que ahorita no tienen tanta importancia. Entregaban cada año entraba el sumo sacerdote hasta acá. Sin embargo, el sacerdote, no el sumo sacerdote, entraba aquí a hacer diario de mañana y de tarde, ¿no? Al ocaso hacía sus sacrificios y la gente traía esos animalitos que habíamos dicho que eran becerros o corderos corderos, lo que nos echamos en taquitos nosotros, y esta pieza que está aquí, que es el altar del bronce, era donde se hacía la expiación. Yo lo entiendo, y eso ya es una cosa muy personal mía, que se las quiero compartir. Cuando nos convertimos, como que estamos aquí, ¿no? Somos pueblo, ¿no? Aceptamos el sacrificio de Jesús. Pero si nada más venimos los domingos y nos vamos y regresamos y nos vamos y no nos involucramos como todos, pues como que nos quedamos aquí, ¿no? Después viene algo que no comentamos, que era una especie como de lavatorio, que era una especie como de fuente de agua, que el sacerdote se limpiaba porque había hecho el sacrificio antes de entrar al lugar santo. En el Nuevo Testamento se nos indica, no como algo que nos va a hacer más santos, pero sí es una instrucción importante, bautizarnos. Cuando ya nos convertimos, a lo mejor el siguiente paso es irnos a bautizar, ¿no? A las aguas, ¿no? Como tal, y eso es bien importante. Pero no solo queda ahí, ¿no? Ya venimos los domingos, ya tomamos la decisión pública de decirle, sí, creo en Jesucristo, me bautizo,
Y después lo que quiere Jesucristo es que tengamos, y Dios quiere que convivamos con Él a través de lo que platicamos, ¿no? A través de su palabra, que sea guía de luz para nosotros, ¿no? Yo lo veo como ese lugar santo, ¿no? La guía, ese candelabro que está aquí, es para mí la guía que es la palabra de Dios prácticamente, ¿no? El libro de Josué dice, ¿no? Que es lámpara a nuestros pies. Y Jesucristo acabamos de leer que es la luz del mundo, ¿no? Y la palabra también para mí es como el alimento diario que pues, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra, ¿no? Que está aquí escrita. Y obviamente a través del sacrificio de Jesucristo podemos entrar hasta a la presencia de Dios, porque se abrió esa cortina, ese velo cuando muere, y entonces como que completamos ese viaje, ¿no? No nos quedemos solo en creo en Jesucristo y ya soy salvo porque lo podemos ser salvo, sino vayamos dando los pasos que cada uno de nosotros tenemos que dar en nuestro camino como creyentes del Señor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, nosotros ya estamos terminando. Pastor, ¿algo que comentar? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda de todo esto? Porque puede ser que sea un poquito complicado, ¿no? Este circulito es lo que yo les decía que es como una fuente, ¿no? La describen como redonda, en donde el sumo sacerdote hacía que se lavaba, porque él entraba muy limpio a la presencia del lugar santo, y ese lugar, no lo habíamos platicado, se los voy a mostrar aquí porque por aquí lo traigo, es este lugar, digamos, ¿no? Es una especie como de fuente, en donde el sacerdote, después de pasar de hacer el sacrificio, aquí se ven los corderitos, pues aquí prácticamente lo mataban, ¿no? Al animalito, había fuego y se consumía todo ahí prácticamente por orden del Señor. Pasaba el sacerdote a este lugar antes de entrar al lugar santo, ¿no? Y el lugar santo tenía estas tres piezas que ya platicamos y después el lugar santísimo, ¿sí? Yo soy muy malo para los números, pero para poderlo dimensionar, en Jerusalén, en los días de Cristo, era el momento en que todo el pueblo judío, donde quiera que se encontraba, fuera a Jerusalén a la Pascua, a la celebración de la Pascua, y todo esto está íntimamente ligado. Entonces, ese día que se hacía el sacrificio, algunos historiadores calculan que Jerusalén entonces tendría como 200,000 habitantes. Alguien que me ayude con los números, si fueran 200,000 entre 5 para calcular el número de familias, al contador, 40,000. Okay, vamos a suponer que en Jerusalén había 40,000 familias. Cada familia traía un animalito, un corderito, un lo que sea. Entonces son 40,000 sacrificios. Este señor sacerdote y sacerdotes mataban 40,000 un día. ¿Ustedes creen que sería necesario que se lavaran? Sí. Claro. O sea, era obligado el lavamiento. Después en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos santificados por el lavamiento de la palabra, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, esta cosa, ahora no había refrigeración. ¿Se pueden imaginar a qué olía? Sí, ¿no? Entonces todo esto obligaba a que los sacerdotes entraran, se lavaran, pero ahora nosotros también necesitamos entrar limpios para poder compartir con el Señor y finalmente, lo importante, como lo mencionaba Alex, entrar a la presencia de Dios, ¿no? Pero como está escrito en la Biblia, quizá nosotros nos quedamos con algo chiquito, un esquema, pero ahora multipliquémoslo. Cuando el pueblo de Israel, si eran 2 millones, otra vez 2 millones entre 5, pues 400,000. Entonces, cuando menos el día del perdón, el Yom Kippur, había ¿cuántos? 400,000 sacrificios. Se calcula que habría más familia. De 20,000 sacerdotes. Aquí hablamos de uno que va entrando y uno que está... No, era un mundo de gente. Y entonces por eso afuera estaba el atrio para los demás. Pero todos los que están aquí en la iglesia, que somos nosotros, la iglesia somos nosotros, estamos trabajando de día y de noche.
Estamos haciendo sacrificios de día y de noche, ya no con animalitos, pero sí en esta tarea que nosotros tenemos, empezando con nuestra propia santidad. Claro. Pues gracias, pastor. Esto termina de ser ambulatorio. Ambulatorio me refiero que era de quitarlo y ponerlo prácticamente hasta que Salomón construye el templo de Salomón, que hay un vestigio en Jerusalén que es el muro de las lamentaciones, ¿no? Porque es lo último que sobra después de una serie de destrucciones en la historia, pero todo esto prácticamente lo fueron haciendo durante siglos prácticamente, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. La verdad es que es muy interesante, pero siempre tratemos de ver, sí, la parte histórica que es importante, pero trasladarla a nuestra vida de hoy con el sacrificio de Jesucristo.